Muy buenas noches, queridos hermanos de Live Today Radio. Para mí es una hermosa responsabilidad tener la meditación para esta noche. Antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que ahí donde te encuentres, inclines el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Amado y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu santa y divina presencia. Gracias por todas las bendiciones derramadas sobre cada uno de nosotros. Pero sobre todo, Señor, gracias por las promesas que nos das en tu palabra de vida eterna. Gracias porque con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, nos garantizaste todas esas promesas. Permite ahora, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente a cada instante para no apartarnos de ti nunca. Perdona nuestros pecados. Señor, también te queremos pedir, Señor, por esas personas que en estos momentos se encuentran enfermas, que tal vez estén con respiradores artificiales, Señor, a causa de ese virus que azota el mundo. Te pedimos por esas personas, Señor, sea tu voluntad sobre cada uno de ellos, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y les recuerde esa promesa maravillosa, Señor, de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Señor, que ellos se aferren ahora a esa promesa y puedan entregar sus vidas a ti. Señor, también te doy gracias, Señor, por este ministerio de la emisora Live Today Radio, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, a las personas que dirigen esta obra, para que esta obra siga creciendo, Señor, y pueda ser un método eficaz para la predicación de tu palabra. Señor, todas estas cosas te las imploramos y te las agradecemos, Señor, en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a leer la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Quiero introducir el tema contándoles una historia. Corría el año 1979. En un viaje a México, Efrén de Loa, de 13 años, se enfermó. Un hospital local trató sus síntomas, pero su condición no mejoraba. La familia del muchacho, ansiosa, lo trajo a los Estados Unidos. Los médicos en el hospital de niños diagnosticaron la enfermedad de Efrén como anemia aplástica, una enfermedad rara y posiblemente fatal. La solución más viable era encontrar un donante compatible, preferiblemente un miembro cercano de su familia. Sus padres y 7 hermanos y hermanas se sometieron a los exámenes para ver si podían ser donantes adecuados. Pero, qué sorpresa, no solo su sangre no era compatible, los exámenes revelaron que Efrén no era un miembro biológico de esa familia. Su madre se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Recordó que el día en que ella trajo a Efrén a la casa desde el hospital, había estado esperando en una fila con el bebé en una cuna cerca de ella hasta que la dieran de alta. Mientras su atención estaba concentrada en el mostrador, una enfermera apurada colocó un segundo bebé en la cunita. Cuando la señora de Loa se dio vuelta, hubo un momento de confusión.
2 bebés, ambos varones, nacidos el mismo día, sin ninguna identificación, ambos vestidos con la misma ropa del hospital. ¿Cuál de esos bebés era el suyo?, se preguntó. Entonces vino la otra madre. Las dos quedaron en silencio, mirando la cuna y pensando. Creo que este es el mío, concluyó la señora Delois. La otra mujer estuvo de acuerdo y cada una se fue por su camino sin volver a verse nunca más. O al menos así lo pensaron. De pronto ahora, 13 años más tarde, se tornaba muy importante encontrar a la otra familia. La vida de Fren dependía de ello. El periódico más importante de esa ciudad publicó la noticia con los pocos detalles que la señora Delois podía recordar. Luego de 5 días apareció la familia biológica de Fren. Las dos madres se abrazaron y cada una reconoció a su verdadero hijo, a quien no había visto en todos esos años. Gracias a la sangre de la familia biológica de Fren, él ahora tenía una nueva oportunidad de vivir. Se perdieron al nacer, pero a través de la sangre descubrieron su verdadera identidad y conocieron a su verdadera familia. ¡Qué parábola de la naturaleza humana! Nosotros también hemos estado perdidos desde que nacimos. Nuestra verdadera identidad se revela a través de la sangre que Cristo derramó. En las Escrituras la sangre simboliza la vida. A través de la sangre derramada por Cristo, Dios establece ahora un nuevo pacto con cada uno de nosotros. No somos extraños, sino que ahora somos adoptados por la familia de Dios. La sangre derramada por Cristo provee la base legal para que podamos ser llamados hijos de Dios. El fundamento de la obra de Cristo en el cielo es su sangre derramada. La cruz es la base de toda negociación y de toda actividad redentora. La sangre proporciona la base de toda la intercesión en el santuario celestial. Todo lo que allí se realiza a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es maravilloso saber y conocer todas estas cosas, hermanos, y saber cómo Dios nos las explica en su palabra. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 14. Miren cómo lo explica mejor nuestro Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravillosa es la palabra de Dios, que hoy nos deja claro lo importante que es ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. La sangre de Cristo es, por decirlo así, la moneda del cielo. Nosotros, como pecadores arrepentidos, no podemos apelar a nada más, porque no se dispone de nada más. Ante Dios nosotros solo podemos recurrir a los méritos de la vida inmaculada de Cristo y a su perfecto sacrificio. No tenemos nada que ofrecer en nosotros mismos. Solo existe una vía de perdón y de victoria sobre el pecado, y esa vía es Jesús. Jesús nos explica mucho más esto cuando en su palabra nos dice en Juan capítulo 6, versículos 53 y 57. Jesús nos dice:
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Es decir, que por su intercesión, Cristo declara que su sacrificio y los méritos de su sangre siempre son válidos delante de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin esa sangre preciosa. La sangre de Cristo proclama perdón, aunque nuestros pecados proclamen justicia. Nada puede negar la gracia y la misericordia de Dios. El único que puede negar esa gracia y esa misericordia de Dios es el mismo rechazo del ser humano. Nosotros no podemos no podemos dejar de saber que nuestros pecados son perdonados, la culpa quitada y el juicio evitado únicamente por la sangre de Cristo. No debe permitirse que nada enturbie esta verdad. No debe realizarse ninguna ofrenda sustitutoria. Ninguna obra de los hombres vale de nada, solo Cristo. Hay una sola puerta de acceso al reino de Dios. No tenemos otra alternativa. Solamente la sangre de Cristo Jesús es la que puede llevarnos hasta la presencia del Padre Celestial. Solamente en la sangre de Jesús tenemos perdón. La Biblia lo deja claro cuando dice que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pacto. La palabra de Dios nos dice que Cristo ofrece su sangre ante el Padre en nombre del pecador. He encontrado algunos pensamientos de la hermana Elena de White y me he inclinado por dos pensamientos que me parecieron sumamente hermosos. Dice que en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 30, página 325, como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Y otro pensamiento que es el que más me gusta, dice lo siguiente, se encuentra en el libro Camino a Cristo, dice: cuando Cristo ascendió al cielo, la sensación de su presencia permaneció con sus seguidores. Era una presencia personal, impregnada de amor y luz. Sabían que se hallaba delante del trono de Dios como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado y que seguía identificado con la humanidad doliente. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre preciosa y mostrándole sus manos y sus pies para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Qué maravilloso, hermano. Esto aquí se está refiriendo a que cuando los discípulos de Jesús, quienes habían estado chasqueados por la muerte de su líder en la cruz, luego cuando Jesús resucita y pasa 40 días con ellos, explicándole lo que de él se decía en la palabra, ellos comprendieron muchas cosas, hermano. Comprendieron y que Cristo Jesús era el verdadero Mesías. Y cuando
ellos ven a Jesús ascender al cielo, ellos saben de que tienen un amigo, una, una persona que había estado con ellos todo ese tiempo, que los conocía bien, que conocía sus debilidades, fortalezas. Sabían que tenían un amigo en el cielo, un amigo que había derramado su sangre para ahora llevar al cielo ante su Padre ese sacrificio para que, para que todo ser humano pudiera recibirlo. Esas personas, estos discípulos, vieron que iba ascendiendo al cielo un amigo, una persona que los conocía, una persona que los amaba y que de ese momento iba a interceder por cada uno de nosotros ante su Padre Celestial. Solo Cristo tiene derecho a presentar los méritos de su sangre ante el Padre y a conceder el perdón de los pecados. Solo su intercesión garantiza la eficacia constante de su propia justicia perfecta. Cristo contempla desde lo alto con amor eterno a toda la familia humana. Conoce a los suyos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Están grabados, por decirlo de otra manera, en la palma de su mano, en la tabla de su corazón. Lleva nuestros casos ante el trono de Dios y el Padre le oye. El Espíritu Santo es el encargado de impresionar la mente de todos nosotros. El pecador se vuelve de las tinieblas a la luz del pecado y a la justicia. Hermanos, quiero dejar claro este pensamiento en sus mentes hoy. Y es que no hay nada ni nadie que pueda separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Cristo y todo el cielo nos ama. Todo el universo se ha unido para nuestra salvación. No echemos por tierra esto, todo este sacrificio que el cielo entero ha hecho por nosotros. Todo ese trabajo que los ángeles hacen a cada día para estar ayudándonos, para estar socorriéndonos en cada instante, en cada momento. Quiero terminar esta reflexión leyéndote en el libro de Romanos 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Solamente tienes que entregar tu vida a Él. Solamente tienes que pedirle en oración que te perdone tus pecados. Y como lo dije en la oración, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.